Claro. Ahí- Ajá. Bueno, ya son las 7, así que voy a ir compartiendo pantalla. Y bueno, más bien ahora quería aprovechar para también tener otra temática, o más que temática, no, agregar una dinámica, ¿no? Para esta primera hora teórica, ¿no? Donde vemos la teoría de siempre, ¿no? Vale la redundancia. Justo para yo también no cansarme y estar también leyendo, porque también, por un tema también de, ¿no? La garganta, que estoy un poco, ¿no? Sanando, también en esta parte de la teoría voy a designar o voy a preguntar voluntarios para que lean ciertos textos que tenemos hoy día, ¿no? La parte de la teoría y ya, con eso vamos avanzando, ¿no? Así que voy a ir compartiendo. A ver, déjame ubicar primero mi PDF porque tengo algunas ventanitas abiertas, además. A ver, vamos a cerrar esas ventanas y también cerrar la pantalla para que no el internet sea más fluido. Ah, justo ahora tengo buena señal, felizmente. Tengo esa suerte. A ver, cerramos el WhatsApp, iniciar reunión. Y bueno, ahora sí me quedé solo con el PDF para la clase de hoy, la sesión de hoy. Ajá, ahora sí, ya la encontré. Historia del Perú. Como siempre, ¿no? Me comentan si pueden ver la imagen, el PDF, ¿no? ¿No? Con la carátula, la imagen esta de, ¿no? Una batalla. A ver, Se ve, profesor. gracias, Magno. Gracias por estar atento, ¿no? Y a los chicos de siempre, ¿no? Chicas, chicos que siempre participan también, ¿no? A ver, y a los que no han participado, se pueden animar, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy día, justamente como estamos viendo acá en el concepto, a ¿cuál sería el primer militarismo? A ver, voy a ponerle de nuevo. Un ratito que mi mouse justo está un poquito lento. Vamos a ver justo como primer tema dentro de Historia del Perú, el primer militarismo y caudillismo, que son, digamos, conceptos o palabras con las que designan los primeros gobiernos de la era republicana del Perú, regidos justamente por gobiernos militares, ¿no? De caudillos, ya sea de generales, mariscales, en fin, en suma de militares eh, peruanos sí, si no me equivoco, por ahí algún extranjero, pero sobre todo peruanos que participaron en la batalla por la independencia y por haber luchado en la independencia del Perú, se sintieron con ese derecho para luego decir, yo tengo derecho a gobernar el Perú, ¿no? Y así. Es toda una época en la que vamos a ver muchos militares que van a luchar para ser presidentes. Algunos van a durar más digamos, en el sillón presidencial, otros menos. Entonces, concepto, ¿no? ¿Qué serían estos? ¿Qué sería el primer militarismo? Como su nombre lo dice, son los gobiernos de tipo militar. Bueno, voy a poner un poquito más grande la imagen, a ver. Ajá. Un zoom, voy a hacer un zoom, ahora sí. Digamos, el militarismo son los gobiernos de tipo militar, también conocidos como la época del caudillismo, ¿no? Desde 1827, con el gobierno de José de la Mar, hasta 1872, cuando Parra Lavalle funda el primer partido político llamado Partido Civil, ¿no? Una época después de la independencia, el cual protegía los intereses económicos y políticos de la antigua aristocracia criolla, ¿no? Asimismo, durante los siguientes años de la República, la política quedó reducida a un pequeño grupo de la población, lo que sería la élite, ¿no? La élite que gobierna el país, es decir, la élite civil y militar, sin un proyecto nacional claro, debido a la pugna entre los liberales, que eran comerciantes ricos, y la nueva clase burguesa que estaban haciendo en esa época, y también la lucha entre estos liberales contra los conservadores, que eran más bien las personas que representaban la aristocracia terrateniente española, es decir, los descendientes de españoles que tenían por ahí alguna hacienda, ¿no? Algún fondo y no quería perder esos derechos ¿no? sobre su fondo y sobre su economía, obviamente, ¿no? Y al final estos caudillos que se enfrentan representaban a diversas regiones del país. Porque ojo, ¿no? Que en este momento, en esta pugna por el poder, se enfrentaron caudillos, o sea, militares, que podían ser tanto de Lima como podían ser de provincia, ¿no? Porque sí, hubo casos incluso de caudillos que venían del sur, del Perú, del norte, y todos ellos en algún momento tuvieron, por el golpe de Estado que ejercieron, tuvieron un momento de gobierno de todo el Perú, hasta que luego son derrocados por otro militar, y así sucesivamente, ¿no? Ocurre esta época que podríamos llamar la época digamos, las guerras militares, más que guerras civiles, porque la mayoría eran militares, y luego ya aparecen los civiles, ¿no? Incluso hay un momento en el que el gobierno militar, luego el Congreso logra que elegir a un civil para que sea presidente, luego aparece otro militar que lo derroca y así. Es una época de conflictos, ¿no? Donde vamos a ver como si fuera Juego de Tronos, ¿no? Esta serie, como esta serie de ficción donde vemos estos sujetos, estos reyes, ¿no? Que luchan por el poder, por gobernar, ¿no? Tener el dominio de todos los reinos, ya. Algo así sucede aquí, ¿no? Estos militares también quieren, todos se dan golpes de Estado, ¿no? Se enfrentan para poder tener la oportunidad de gobernar el país, ¿no? Así que esa es la época del caudillismo, ¿no?
Ahora, situación del Perú independiente. Digamos, ¿qué pasó cuando San Martín proclamó la independencia? Y aparentemente uno pensaría, somos libres, el país, ¿no? La República empezó bien, empezamos a progresar como nación. No fue así, tanto así, porque en la realidad hubieron muchos problemas, ¿no? Algunos aspectos sociales que se arrastraban, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tributo indígena seguía ejerciéndose, nadie lo abolió, ni San Martín no pudo abolirlo. También hubieron todavía esclavos, ¿no? Esclavos afroperuanos, todavía siguieron en esa situación de esclavitud y así. Hubieron muchos aspectos, ¿no? Todavía de la época colonial que siguieron siendo arrastrados hasta esta era republicana, ¿no? Por eso es que habían conflictos también en el tema social. Por ejemplo, ¿no? En el punto uno, ¿qué sucedió? El establecimiento de la República no cambió la situación del indio, ajá, ni la exclusión de los mestizos y los esclavos. Es decir, con la independencia, con la nación, el nacimiento de la República Peruana, no sucedió que los mestizos y los esclavos pudieron tener una mejor situación social, ¿no? Dejar de ser esclavos, ser más ricos, tener propiedades. No, no sucedió eso exactamente, ¿no? Por lo menos no hasta que llegó Ramón Castilla, ¿no? Proclamó la libertad de, ¿no? los afroperuanos, por ejemplo. ¿Qué más sucedió? Pues había esclavitud, el cobro de tributos también seguía vigente al indio, y después el llamado contribución personal. Es decir, como sucede ahora, no simplemente cambiamos las palabras, pero las acciones, los hechos siguen siendo los mismos. Es decir, con las repúblicas ya se llamaba el tributo al indio contribución personal, ¿no? Para que suene más bonito, tú vas a hacer una contribución personal, no un tributo. Pero al final era lo mismo, ¿no? Igual la población indígena peruana tenía que seguir pagando este tipo de tributo, ¿no? Además, siguió en el Perú, digamos que siguió la explotación de los hacendados hacia los esclavos. Como le dije, la esclavitud en las haciendas sucedió, ¿no? El tributo sucedió. Es decir, la República no nos liberó totalmente a todos los sujetos de la sociedad peruana y nos puso en una mejor situación, digamos, de libertad. No, no sucedió esto exactamente, por lo menos no en los primeros 20, no 30 años de la República, ¿no? Y ahora, ¿qué sucedió con el aspecto económico, ¿no? En los primeros años de la República Peruana o del Perú independiente, ¿no? ¿Qué pasó en lo económico? Pues se dio un receso en la producción, digamos, de productos, ¿no? ¿no? De producción, productos agrícolas, por ejemplo, ¿no? Que tenemos acá. También se redujeron los mercados tradicionales agrícolas y mineros. Y cuando sucede esto, obviamente las personas no tenían esos mercados donde comprar alimentos, ¿no? Para poder sustentarse, ¿no? Era más difícil. También hubo escasez de la mano de obra y fuga de capitales, ¿no? Es decir, es una etapa en la que incluso muchos peruanos políticos hacen, como ahora, ¿no? Tratados para que otras empresas extranjeras, ¿no? Hagan aquí trabajos, ¿no? Hagan obras, pero al final eso hace que nos comprometamos, ¿no? Hacemos, en esa época también se hizo, ¿no? Convenios, ¿no? Un contrato con una empresa privada para que haga obras y eso, al final, esa deuda, ¿no? Nunca se pudo pagar, ¿no? Así que también hubieron esos problemas, ¿no? También había, obviamente, escaseaba la mano de obra porque no, había personas que, obviamente, ¿no? Nadie quería ser esclavo, pero tenían que seguir trabajando, ¿no? Y aparentemente incluso San Martín, cuando proclamó la independencia del Perú, también proclamó un decreto para que los hijos de los esclavos fueran libres. Y eso sucedió, pero hasta cierto punto, porque luego, ¿no? Otros caudillos, ¿no? Que llegaron al poder dijeron, no, no, ya no queremos que sean libres y que ahora los esclavos vuelvan a ser esclavos, ¿no? Así que eso también hacía que las personas, ¿no? Hubieran conflictos sociales, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque las personas que no querían ser esclavos se escapaban, ¿no? Se fugaban de las haciendas y así. Cada vez había menos mano de obra en la hacienda azucarera y también menos mano de obra podría ser indígena, ¿no? Porque ante una situación de esclavitud, ¿no? Cuando se daban cuenta los indígenas y los mestizos que, sobre todo que no iban a ser libres, ¿no? Que iban a volver a ser esclavos en la República, pues algunos se fugaban, ¿no? O no hacían bien su trabajo, ¿no? Así que eso también generó una escasez de la mano de obra y también una recesión en cuanto al, ¿no? Al tema de la economía, ¿no? La economía local, dependiendo del trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué más sucedió? Que al iniciarse la República del Perú, la historia olvidó la participación del indio en esta independencia, obviamente, ¿no? El indio que fue sepultado en las minas y esclavizado en las punas durante la época del virreinato, pues no fue, como dije, ya libre, ¿no? Porque incluso, ¿no? Hay un dato interesante, ¿no? Que muchos afroperuanos que se escapaban de las haciendas o que ya lograban pagar su libertad con dinero, se unieron a la campaña libertadora, ¿no? De San Martín, o sea, lucharon con él, fueron milicia en la batalla, ¿no? Contra los españoles. Pero el momento de agradecerles por haberse unido a la lucha independentista, no recibieron ni dinero, ni siquiera su libertad, así que eso fue un gran problema, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues también habían obviamente personas indígenas que participaron en la batalla con San Martín, ¿no? Que se unieron a él, pero estas personas no fueron reconocidas, ¿no? Ni siquiera se las miraba, fueron olvidadas, ¿no? Por eso es que acá se habla de ese tema, ¿no?
Se olvidó ese indio que durante 3 siglos ¿no? Fue esclavo de los españoles, que morían en las minas, ¿no? Porque eran demasiado explotados en el trabajo. Incluso muchos de esos indígenas preferían morir, ¿no? O sea, el suicidio colectivo, para no sufrir de más abusos, maltratos españoles, ¿no? O las madres indias, ¿no? Que practicaban un infanticidio para evitar que sus hijos sigan sufriendo. Es decir, si ustedes ven libros de historiadores, se habla de un momento en la última etapa del virreinato, pues se habla de que muchos indígenas murieron en las minas, enfermos, ¿no? O ya por el tema de demasiada explotación laboral, ¿no? Y también muchas mujeres indígenas, sabiendo que no iban a mejorar su situación económica, también terminaban cometiendo, lamentablemente, estos infanticidios, ¿no? Y eso hizo que también la tasa de población indígena se redujera, ¿no? ¿No? En la época virreinal y también en la República también, ¿no? Ya había una disminución ahí también. Así que estos son algunos temas, digamos, algunas consecuencias o sucesos que ocurrieron con la etapa ya del país republicano, independiente, después de 1821, que demuestran que no necesariamente todas las personas fueron libres y se enriquecieron y tuvieron una situación social mejor, ¿no? Como ya vemos, como el caso de los indígenas que siguieron pagando tributo, ¿no? O traían siendo esclavos, ¿no? En haciendas, ¿no? O el caso de los afroperuanos que también, ¿no? Seguían en una situación de esclavitud, ¿no? Porque nadie les pagó, digamos, como una retribución por haber participado en la lucha independentista, ¿no? Ni a ellos ni sus familiares. Así que, digamos que tanto la población indígena como afroperuana siguieron en los primeros años de la República en una situación de pobreza, ¿no? Digamos, de no libertad necesariamente, ¿no? Bueno, ¿qué más se dice entonces? ¿Qué pasó a nivel territorial, ya con la etapa republicana, ¿no? En esta época, el Estado peruano tenía una extensión territorial mucho más grande, ¿no? Que la actual, obviamente, ¿no? Si ustedes ven un mapa republicano o un mapa de 1821, se dan cuenta de que el Perú era más grande, tenía, ¿no? Ciertas zonas, ¿no? Del Perú más amplias, como por ejemplo el límite con Brasil, ¿no? Teníamos ahí más territorio, también tanto al norte como al sur, teníamos un poquito más de extensión, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Que obviamente luego de las guerras, de la lucha por la independencia, incluso más adelante, ¿no? En nuestra lucha contra Chile, en la llamada Guerra del Pacífico, también vamos perdiendo más territorio, ¿no? Pero en este momento, en la era republicana, ¿no? Digamos que perdimos alrededor de 722.000 kilómetros cuadrados de territorio, ¿no? Y por esa situación y debido a la debilidad de nuestras fronteras, se aplicaron dos principios territoriales, ¿no? Para que obviamente nuestro territorio no se viera afectado. Y esos principios eran dos. El primero, uti possidetis. Estas palabras en latín significan posees lo que has poseído. O sea, cada república puede reclamar las tierras que es su prioridad a través de reales cédulas, ¿no? Es decir, ¿no? Luego se supone, ¿no? Que luego de la lucha por la independencia, ¿no? El Perú se quedaba con un territorio, ¿no? Específico. Y ese territorio, esta cantidad de territorio, iba a ser la que iba a tener de ahora en adelante durante su vida republicana, ¿no? Eso era lo que dice Uti Possidetis, ¿no? Posee lo que ha poseído. Si al acabar la guerra, la lucha por la independencia, tienes un territorio de tantos kilómetros cuadrados, te vas a quedar con ese territorio para siempre, ¿no? Para toda la vida, en teoría, ¿no? En teoría, porque ya vemos que después, cuando suceden otras batallas, ¿no? Vamos perdiendo territorio también, ¿no? Pero se supone que había cumplirse el principio uti possidetis, ¿no? Y luego el segundo principio, que era la libre determinación. ¿Y qué nos dice este principio? Que las repúblicas nacientes, ¿no? Ya con la independencia, debían consultar a su población y respetar sus decisiones sobre su deseo o no de pertenecer a tal o cual estado, ¿no? Este principio es interesante porque no habla tanto del tema del terreno, sino de las personas, ¿no? De los pobladores, de los nacionales, ¿no? De una república. Es decir, se supone que a las personas, por ejemplo, a las personas que vivían en el límite entre ya Brasil, ¿no? Y el territorio amazónico, les debían preguntar en un censo si querían pertenecer al Estado peruano, a la República del Perú, o querían pertenecer en ese momento al Imperio de Brasil, que todavía era llamado imperio, ¿no? Así que esto es son dos principios que se hicieron, se acordaron en el Perú para que se respetara nuestro territorio y también a las personas que vivían en ese territorio, ¿no? Así que bueno, ahí están esos principios. ¿Y qué más, no? ¿Qué más pasó durante la etapa del republicano, no? Pues como ya verán, se creó una constitución del año 1828, que se asume que era una constitución más liberal, porque en ese momento los congresistas, ¿no? Porque recuerden que José Martín ya nace el Congreso, ¿no? Y todo ese tipo de estructura, ¿no? Entonces, para el año 1828 ya habían congresistas, ¿no? Y estos eran liberales y conservadores, ¿no? Los liberales que eran más de la clase burguesa, comerciantes, y eso lograron por consenso que la constitución de 1828 sea liberal, ¿no? Y esta constitución
digamos que decía, ¿no? Que en armonía con el decreto que le diera origen, el Congreso acordó derogar la Constitución vitalicia que existía antes, ¿no? Que se dio en 1826, e inició la discusión de una nueva ley fundamental, ¿no? En lo civil también puso término a ciertos rezagos de la vida colonial, a saber, ¿no? Empleos hereditarios, mayorazgos, vinculaciones y privilegios. Es decir, se supone que con esa constitución del año 1828, pues algunos temas de la época colonial se estaban ya cerrando, ¿no? Como por ejemplo, ya se iba a prohibir el empleo hereditario, es decir, si un esclavo afroperuano tenía un hijo, ya ese hijo no iba a heredar su trabajo en la hacienda, ya no iba a ser nuevamente un nuevo esclavo, ¿no? Tampoco, también se iban a eliminar los mayorazgos, ¿no? Digamos que son estos tipos de, ¿no? Los privilegios, ¿no? Que tenían los españoles y sus descendientes, ¿no? Los criollos en las tierras peruanas, ¿no? Este tipo de privilegios, tanto de, ¿no? de derecho de hacienda, de propiedad, como que se van desvaneciendo, ¿no? Para la clase privilegiada en ese momento, que eran los españoles, ¿no? Llamados peninsulares, o sus hijos que, ¿no? Mestizos, criollos que heredaban sus terrenos, ¿no? Por ejemplo. Ahora, en lo político se estableció la elección indirecta del presidente y el vicepresidente para un periodo de 4 años. Es decir, aquí esta constitución ya se asemeja un poco a lo que vemos en la nueva constitución de ahora, ¿no? Bueno, nueva, ¿no? La última del año 93, si no me equivoco, donde se decreta, ¿no? En 1828 digamos, que el presidente y el vicepresidente del país va a tener un periodo de gobierno de 4 años, ¿no? Nada más. Y inmediatamente renovable. Es decir, el presidente y su vicepresidente podían gobernar por 4 años, pero podían ser reelegidos si así el Congreso lo determinaba, ¿no? También se crearon cámaras de senadores y diputados, ¿no? Para que vean desde qué época ya existieron los senadores y los diputados, ¿no? Que de hecho existieron hasta que, ¿no? Fujimori también con su gobierno elimina ese tipo de cargos políticos, pero ahora, bueno, ya vemos que van a volver, ¿no? En la siguiente legislatura, ¿no? Con el siguiente gobierno presidencial, ¿no? ¿Y qué más sucedió? Se dieron cámaras de senadores y diputados, cuya renovación se efectuaría cada 2 años por tercios y mitades, ¿no? Es decir, en esta constitución se establece que el presidente y su vicepresidente gobernarán 4 años, pueden ser elegidos y además digamos, ¿no? Los diputados y senadores podrían gobernar, digamos, o tener, ¿no? Un cargo político hasta 2 años, ¿no? Por 2 tercios y mitad. Ajá. Además, se crea con esta constitución un Consejo de Estado, ¿no? El cual se encargaba de observar y asesorar al Poder Ejecutivo. Es decir, aparte del Congreso iba a haber un Consejo de Estado, que eran como, las personas de este Consejo de Estado iban a ser como los asesores, ¿no? Que iban a asesorar al presidente para que hiciera, obviamente, ¿no? Un buen gobierno, en teoría, y también iban a limitar su poder, ¿no? Es decir, si el presidente quisiera hacer un golpe de Estado, el Consejo iba a limitar esa posibilidad, se supone, ¿no? O iba a observar y decir, ajá, decirle al Congreso, acá este presidente quiere cometer un golpe de Estado, así que observen, no tengan cuidado. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas podía hacer el Consejo de Estado. Además, se creó las juntas gubernamentales, digo, perdón, juntas departamentales, ¿no? Como un medio para satisfacer y atenuar las tendencias federalistas. Es decir, eh, para evitar que sucediera aquí en el Perú como en México, porque ustedes saben que México, bueno, les comento, es un estado federal, es decir, básicamente el país se llama, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Es Estado Federal de México, ¿no? Más o menos por ahí va el nombre oficial. Es decir, es un gobierno compuesto por, digamos, varios estados, ¿no? No es que haya un presidente que gobierne sobre todos los estados y tiene un poder centralista, sino que son varios estados, ¿no? Varias provincias, varias regiones, por así decirlo, que cada una va a tener su propia ley, su propia legislatura, y simplemente, como sucede con México o Estados Unidos, ¿no? Estos estados federalistas, ¿no? Al final, por acuerdo, van a tener un presidente, ¿no? Por así decirlo, pero en realidad cada estado es independiente, su forma de gobierno, tiene sus propias leyes, su forma de organizarse, ¿no? Y simplemente se reúnen por formalidad, con el nombre de país, ¿no? Así que en Perú se quería evitar eso, ¿no? Se querían como había varios caudillos, querían evitar que cada caudillo tome una región del Perú y empiecen así a gobernar por regiones, ¿no? De forma federalista, ¿no? Y para evitar eso, ¿qué se creó? Las juntas departamentales, que era un cargo político con el cual también iban a vigilar, ¿no? Qué hacían las autoridades, los alcaldes en esta época, en cada provincia, ¿no? Para así evitar su afán de poder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Además, ¿qué pasó, no? Especialmente debe subrayarse que esta Constitución de 1828, como dije, era liberal y autorizó al presidente de la República a suspender las garantías constitucionales e investirse de facultad extraordinaria por un tiempo determinado. Es decir, curiosamente, esta Constitución liberal permitía lo que ahora se teme, ¿no? Es decir, que el presidente pueda hacer, por ejemplo, un cierre del Congreso, ¿no? Que suspenda las garantías constitucionales, pero debía hacerlo por un tiempo específico, ¿no?
Es decir, si el presidente quería cerrar el Congreso, tenía que justificar, ¿no? ¿Por qué tiempo lo va a hacer? ¿Cuál es la justificación por qué va a cerrar el Congreso? Ese tipo de cosas, ¿no? A ver ahí el micrófono, Maricielo. ¿Qué más dije? Ah, ya. Por un tiempo determinado y con un cargo de información del Congreso. Ajá, es decir, con esa constitución liberal el presidente, pues justamente podía tener esa facultad de suspender las garantías constitucionales. Es decir, podía cerrar el Congreso, pero sí justificaba, argumentaba por qué razón y por cuánto tiempo, ¿no? No debía estar el cargo, digamos, no debía el Congreso estar cerrado por mucho tiempo, ¿no? Es decir, tiene que haber un equilibrio de poderes, ¿no? No es que el presidente simplemente cerraba el Congreso porque le daba la gana, sino que debía explicar, fundamentar por qué. Y obviamente el Congreso debía también tomar nota de eso y decir, bueno, se justifica, así que se puede hacer eso, ¿no? Por ejemplo. Acá, un mapa. A ver, no olviden el micrófono, chicos. Gracias. Aquí vamos a ver un mapa del Perú de esa época, ¿no? Ya Perú, cómo era el Perú en el año 1827, ¿no? Es decir, ya unos años después de que se proclamó la independencia oficialmente, en 1821, ¿no? Voy a checar un poco para que se vea mejor. Tenemos acá el mapa del Perú en 1827. Ahí vemos que la forma es diferente, ¿no? Era el Perú un poquito más extenso, justamente en la zona este, ¿no? En el límite con el Imperio de Brasil, ahí había un poquito más de extensión de nuestro mapa peruano, ¿no? Y bueno, aquí ya estaban algunos países que se habían independizado, ¿no? Como bueno, excepto el Imperio de Brasil, que tiene otra historia, porque fue conquistado por los portugueses, ¿no? Y ahí el tema es diferente, pero en el resto de países que hablaban, ¿no? Español, ¿no? Ya habían sido independizados, por lo menos Bolivia, ¿no? Ya era un país independizado, excepto el tema de la Gran Colombia, ¿no? Que en ese momento, como recuerdan, Bolívar, que gobernó el Perú, pero solamente durante 2 años, entre 1824 y 26, me parece, pero Bolívar había logrado que tanto los países de Ecuador, Colombia, ¿no? Estos países que están justamente al norte del Perú, pues pudieran unirse en este concepto de la Gran Colombia, ¿no? Porque la idea de Bolívar era que él quería unificar, ¿no? Todos los países de Sudamérica para que todos tengan un mismo gobierno, ¿no? Y obviamente él iba a ser el que iba a gobernar esa Gran Colombia. Así que acá está la Gran Colombia, ¿no? Y acá tenemos el Perú, ¿no? Al norte La Libertad, Lima, ¿no? Arequipa. Estas ciudades ya existían, ¿no? Las que están señaladas en el mapa dentro del Perú, ¿no? Así que bueno, ese era el mapa en el año 1827, ¿no? Y como dice acá la leyenda, ¿no? Al norte estaba la de Colombia, al este estaba el Imperio de Brasil, al sur la República de Bolivia, República, ¿no? De Bolivia, y al oeste, pues el Océano Pacífico, ¿no? Que ya sabemos que está en esa dirección, ¿no? En ese punto cardinal. Ahora, ¿qué nos dicen acá? Un dato curioso, ¿no? ¿Sabías que la República de Bolivia se creó en 1825 sobre la audiencia de Charcas, llamado Alto Perú, que hasta 1776 había pertenecido al Virreinato del Perú, para pasar luego al Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Su primer presidente fue José Antonio de Sucre. Ajá. Se crearon también 459 distritos y a través de decretos existieron 26 provincias, ¿no? Es decir, la situación de Bolivia es un poco diferente, ¿no? En cuanto, ¿no? Cómo se forma como gobierno, ya saben, ¿no? Todos esos temas. Porque, bueno, aparentemente San Martín lo había liberado, pero también, ¿no? Hubieron temas políticos, ¿no? Tenían que ordenar el país, ¿no? Y todo eso, ¿no? Es más, después en el texto vamos a ver cómo es que después el Perú tiene un conflicto con Bolivia, con la República de Bolivia, y ahí sucede la llamada, ¿no? Guerra por la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Y ese tema el conflicto que vamos a tener con Bolivia va también a generar efectos en Chile y en Argentina, países también en ese momento independientes, y van a llevarnos luego a la Guerra del Pacífico, ¿no? Porque como verán como sucede, ¿no? En el mundo real, en las series también que tocan temas políticos, pues siempre hay luchas por el poder, ¿no? Y siempre esto, ¿no? Lo hacen bueno, los líderes, los caudillos, o las personas que están gobernando el país, ¿no? Pero ya más adelante vamos a ver eso. Ahora sí, un poquito vamos a hablar de quiénes fueron esos caudillos que gobernaron el Perú. Por ejemplo, está el caso de José de la Mar, ¿no? Que conocerán, también fue un militar que de hecho luchó al lado de Bolívar. Bolívar lo convoca cuando acá en el Perú se va a desarrollar las batallas, ¿no? Las últimas batallas por la independencia, ¿no? Y obviamente como José de la Mar pues participa en esa batalla, luego quiere reclamar el derecho a ser el nuevo presidente del Perú, ¿no? Gobernante. Y en el caso de José de la Mar, aunque sea un militar, de hecho fue el primer militar que fue elegido por el Congreso, ¿no? Elegido constitucionalmente para ser presidente. Es decir, José de la Mar no tuvo que hacer un golpe de Estado para gobernar el Perú, sino que Tráeme hojas de ahí de abajo. él se fue elegido por el Congreso y por eso gobernó, digamos, oficialmente, ¿no? En teoría.
A Sácame ver, hojas de bajo amor, porfa. el audio de Janet. Gracias, bueno, gracias. José de la Mar, ¿no? A ver, ¿qué vemos? Electo después de la dictadura de Bolívar. Como les dije, Bolívar gobierna hasta solamente, si no me equivoco, 2 años, de 24 a 26, o de 25 al 26, pónganle un año, ¿no? Que gobiernen. Pero cuando Bolívar pues, se ve obligado por el Congreso peruano a irse, porque ya viene intuido que este señor Bolívar tenía un afán de ser un dictador, no gobernar la Gran Colombia, ¿no? Y quién sabe por cuántos años, ¿no? Entonces, para evitar que él gobierne el país y lo lleve a una dictadura donde gobierne siempre, tiene que irse presionado por el Congreso y el Congreso elige bueno, votan entre ellos internamente para José de la Mar, para que él sea elegido presidente, ¿no? Del Perú, ¿no? Por el Congreso de Luna Pizarro, ¿no? Quien lo dirigía. Así que él es elegido y cuando él asume el cargo, pues se promulga la Constitución de 1828, ¿no? O sea, fue en su gobierno de José de la Mar donde se promulga esta ley liberal, ¿no? Digo, este Congreso, esta Constitución del año 1828 de tendencia liberal, ¿no? Que ya comenté antes. Y también en su periodo de gobierno se dio la rebelión de los indígenas iquichanos leales a la corona española, en la zona de Huanta, en nombre del rey de España, bajo la dirección de José Antonio Navala. Es decir, incluso en esta época, aunque ya había oficialmente una república peruana, aún había personas que estaban esperanzadas en que vuelva el Perú a ser una colonia virreinal. Incluso hubieron indígenas, ¿no? No todos estaban del lado digamos, de San Martín, ¿no? También había quienes querían, ¿no? Volver al gobierno colonial, seguro por sus propios fines, ¿no? Objetivos, no intereses. Pero ya sabemos que obviamente estos indígenas no ganan ninguna batalla, así que al final, ¿no? José de la Mar sigue gobernando y nadie lo destituye, ¿no? Ni siquiera ellos. ¿Qué más sucede, no? La guerra con la Gran Colombia. Ajá. Esta guerra también nos afecta y José de la Mar tiene que participar también en ella, digo, contra la Gran Colombia para que Perú no sea parte justamente de la Gran Colombia, ¿no? Y siga siendo una república independiente. ¿Qué causó esta guerra? Pues los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, reclamado por Bolívar. Es decir, encima que Bolívar se fue y a gobernar la Gran Colombia, también reclamó que estos territorios del Perú del norte sean parte de la Gran Colombia. Y obviamente eso no nos convenía y José de la Mar no aceptó tal, tal situación, tal deseo, así que tiene que luchar para defender esos territorios, ¿no? De Tumbes, Jaén y Maynas. Y además también, ¿por qué se dio esta guerra contra la Gran Colombia? Por el intento de supremacía justamente de la Gran Colombia en Sudamérica. Como les dije, pues justamente Profesora, Bolívar tenía ese disculpe. proyecto ideológico, ¿no? Sí, sí, dime, por A favor. ver, disculpa que te corte. Y, a ver, lo que yo sepa dice que Bolívar Ajá. fue convocado, no sé por quién, para que venga a liderar el Perú. Sí, eso pasa Y, un poquito antes, ¿no? Igual ya, lo puedo contar igual, porque el problema claro. con este tema es que viene cortado. No vemos, no nos va a tocar el temario ver cómo se funda el Perú y luego vemos que, ¿no? Cómo será el gobierno, ¿no? Pero brevemente te cuento, gracias por tu pregunta, que en realidad José de San Martín, si bien independizó el país formalmente el 28 de julio de 1821, no logró totalmente la independencia en la práctica, en la vida real, no logró él totalmente la independencia del Perú. ¿Por qué? Porque el virrey del momento, ¿no? Se había refugiado en el Cusco. Entonces, el virrey que quedaba durante esta época, ¿no? Con la proclama de la independencia de San Martín, se esconde en el Cusco, y eso quiere decir que aún en el Cusco y aún en el sur del país existía el virreinato gobernando. Por eso es que José de San Martín tuvo que pelear contra estos, ¿no? Contra el virrey, sus soldados y todo ello. Pero en ese momento tampoco es que se logra exactamente, ¿no? No logra totalmente sacar al virrey, ¿no? De esta zona. Así que también él dándose cuenta de eso y de que había creado el Congreso en el Perú, ¿no? Había hecho muchas cosas no como presidente. Lo que pasa es que con San Martín es que él no quiso que lo llamen más bien protector. Le dieron un cargo de protectorado. Él era el protector del Perú. Es decir, no fue el presidente exactamente, sino una persona que velaba por los derechos del Perú, ¿no? Como naciente república. Pero él se dio cuenta de que no iba a poder gobernar el país durante 4 años, que era muy difícil, había muchos intereses. Los mestizos, los criollos, no querían perder sus derechos económicos, sociales, y por eso es que él tuvo problemas para poder llegar a un acuerdo y que todo el Perú camine en una sola dirección, de que todos veamos, ¿no? Hacia un mismo ideal. Hubieron ahí muchos, como ahora, ¿no? Muchos conflictos, no hubieron acuerdos totalmente en el mismo Congreso, ¿no? Entre las personas, ¿no? Siempre uno decía, yo quiero que el Perú sea así, yo quiero que el Perú vaya allá. Así que en vista de todos esos problemas, lo que hace José de San Martín es simplemente decir, voy a ir a Guayaquil a hablar con Bolívar, porque quiero que Bolívar me ayude, ¿no? Quiero que él me ayude a ver cómo podemos de una vez, ¿no? Lograr acabar con él, ¿no? Con el virrey que está en el sur, lograr que el Perú sea totalmente independiente y bueno, quizás, ¿no? Él pueda gobernar el país mejor que yo.
Aunque bueno, San Martín tuvo muchas dudas porque sabía que ya Bolívar estaba con este proyecto de la Gran Colombia y había independizado ¿no? otros países también acá de Sudamérica con la corriente libertadora del norte. Así que, aunque tuvo sus dudas, pues tuvo que buscar la ayuda de Bolívar, ¿no? Ya como otro libertador para ver con qué hacía con el Perú. Así que Bolívar viene al Perú, ¿no? Ahí, bueno, tienen primero el encuentro en Guayaquil, conversan, llegan, entre comillas, a un acuerdo. Y ahí es cuando José de San Martín dice, bueno, ahora Bolívar me va a ayudar a terminar que el Perú sea totalmente independiente y ahí, así que yo puedo retirarme, ¿no? Y Bolívar se va del Perú formalmente, José de San Martín, perdón, se va del Perú, le deja la tarea a Bolívar y Bolívar es el que termina las batallas, él termina justamente las últimas batallas, ¿no? Por la independencia que se dan en las sierras, ¿no? En la batalla de Junín, si no me equivoco, y la que le sigue, ¿no? Él termina esas batallas porque Bolívar tenía dinero, tenía presupuesto, tenía soldados. Él llama a José de la Mar, ¿no? Agustín Gamarra, y a todos estos personajes, ¿no? Si no me equivoco, José Antonio de Sucre también. Llama a estos militares, tanto venezolanos, colombianos como peruanos del sur, del Cusco, para que luchen con él en estas últimas batallas de Junín y Ayacucho para por fin derrotar a los criollos, bueno, más criollos, para derrotar a los españoles, ¿no? A los soldados realistas que estaban del lado del virrey, que aún quedaba en el Cusco, ¿no? Así que ahí se enfrentan en estas batallas, que obviamente son difíciles, pero al final ganan justamente los militares de Bolívar. Así que así es como logran votar, entre comillas, a los españoles, ¿no? Del Perú, porque aún queda un rezago, aún queda un grupito en el Real Felipe, se esconden, hay algunos civiles españoles, pero en teoría, ¿no? Vencieron a, a- a- a los soldados realistas en estas batallas con los soldados, ¿no? Convocados por Bolívar, y así es como finalmente Bolívar, ¿no? Asume la presidencia del Perú porque dice, bueno, ya gané la batalla, así que puedo, ¿no? Tomar el gobierno, ¿no? Y de hecho Bolívar, si se quedaba más tiempo en el gobierno, podía haber logrado que Perú sea parte de la Gran Colombia, pero finalmente los congresistas se opusieron, lograron votarlo como ahora, ¿no? Con Castillo, PPK, lograron votarlo, que se vaya del país, que renuncie, ¿no? A la presidencia, y así es como nunca, así como Perú se salvó de ser parte de la Gran Colombia y siguió con su proyecto de ser una república, ¿no? Aunque en el camino hubieron problemas, como les dije, ¿no? Porque todo el mundo quería gobernar el Perú, todos los militares, ¿no? Que participaron con Bolívar, quisieron también ser presidentes y así, ¿no? Por eso que hubo hasta ahora, ¿no? Muchos problemas para que el país pueda tener una sola dirección ideológica, política, ¿no? Y así, en fin, ¿no? Así que es lo que te diría, man, eso es lo que pasó, ¿no? Por eso es que hubieron estos temas, ¿no? De caudillismo, ¿no? Los militares que entre sí luchaban en el Perú para tomar el poder del Perú como presidente, ¿no? Por ejemplo. Y muchos lo van a hacer por golpe de Estado, ¿eh? No todos, porque van a aceptar que el Congreso los elija, ¿no? Como ya veremos más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con José de la Mar? Causas, ¿no? Ya dije, se metió la Gran Colombia por el tema de, ¿no? El intento de supremacía de la Gran Colombia en Sudamérica encabezado por Simón Bolívar, ¿no? Hubieron fases marítimas y terrestres, ¿no? Es decir, el almirante Guise tomó Guayaquil, pero falleció y fue reemplazado por Walderín. Es decir, en la campaña marítima a José de la Mar le fue mal, ¿no? No. Y en la campaña terrestre, en las batallas, José de la Mar fue derrotado en la batalla de Saraguro y también pierde en Portete. Es decir, José de la Mar pierde en estas batallas contra Bolívar y como resultado va a tener que darle a Bolívar los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Obviamente por un tiempo, ¿no? Porque luego vuelven al país, ¿no? Mediante tratados y todo eso. Entonces, ¿qué sucede, no? Creo que acá se comenta, ¿no? Que se dio el Tratado de Girón. Fue firmado el 27 de febrero de 1829 debido a la derrota de José de la Mar, que perdió en la batalla de Tarqui. Por medio de ese tratado, Perú se comprometía a devolver Guayaquil, pero no se establecía límites definidos. Es decir, me olvidé mencionar, ¿no? Que durante esta época José de la Mar también se enfrenta a la Gran Colombia porque Perú tenía el territorio de Guayaquil en ese momento como parte de la República, pero Bolívar lo reclama, dicen, no, Guayaquil pertenece a Ecuador, ¿no? Digo, a la Gran Colombia, ¿no? Así que tienen que darnos Guayaquil. José de la Mar le dice que no, luchan, y como pierde, José de la Mar tiene que, además de darle a Guayaquil, darle el territorio de Maynas, de Jaén y Tumbes. Así que durante un periodo de tiempo, para que lo sepan, perdimos esos terrenos del norte porque, por el tema este de la batalla de la Gran Colombia y porque hubo un tratado firmado con pluma y todo ello, hubo un tratado legal que permitió ello, ¿no? Así que un tema importante para que sepan es que siempre cuando habían aquí batallas con otros países, o dentro, sí, con otros países dentro de esta época, de los primeros años de la República, siempre se firmaban tratados para garantizar que justamente los perdedores van a entregar a los ganadores lo que piden, ¿no? Eso ha pasado siempre históricamente, ¿no? Y de hecho va a pasar después, años después, durante la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, durante este conflicto
porque en ese momento también perdemos Arica y Tarapacá, si no me equivoco, ¿no? Perdemos estos territorios y incluso Tacna, ¿no? Perdemos esos territorios y con un tratado tenemos que firmar que garantizamos que esos territorios se los damos a Chile, aunque después lo vuelve Tacna, ¿no? Ya sabemos cómo es el tema histórico, ¿no? Pero eso sucede en todas las guerras, en todos los conflictos, ¿no? El perdedor tiene que dar lo que le pide el ganador, que el ganador en este caso, Simón Bolívar le pide los terrenos del norte a José de la Mar, ¿no? Del norte peruano. ¿Y ahora qué pasó? Luego aparece este señor, ¿no? Este también militar, coronel, general, luego mariscal llamado Agustín Gamarra, ¿no? Que, bueno, Agustín Gamarra sucede en el puesto de presidente de la República a José de la Mar, pero mediante un golpe de Estado. Como ya veremos aquí en el Perú, este tema de golpe de Estado es histórico, ha sucedido ¿no? Hasta hace poco, así que siempre en nuestra historia es común que un presidente dé un golpe de Estado y así es como asumen también muchos, ¿no? Y eso sucede con Agustín Gamarra, ¿no? Quien asume el mando al golpe de Estado José de la Mar. Y el Congreso, de ese momento, se vio obligado a nombrarlo presidente del Perú, por la fuerza, obviamente. Y así como se inicia un gobierno de tipo conservador y dictatorial, ¿no? Eh, Se firmó la paz, digamos, durante este gobierno de Agustín Gamarra, pues se firma el Tratado de la Real ¿no? El 22 de septiembre de 1829. ¿Qué sucede durante esta etapa, no? Durante el gobierno de Agustín Gamarra se firma la paz con la Gran Colombia, es decir, Agustín Gamarra firma la paz con Simón Bolívar, que dirigía la Gran Colombia. Perú renuncia definitivamente al territorio de Guayaquil y también a la Gran Colombia, ¿no? Y renuncia a los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Es decir, Gamarra siguió la política de José de la Mar, ¿no? Le garantizó que ya no iba a reclamar Guayaquil, ni los territorios de Tumbes, ni Jaén y Maynas, y con un tratado nuevo que ratificaba eso, ¿no? ¿Y qué más sucede durante el gobierno de Gamarra? El conflicto con Bolivia. Ajá. Debido a las discrepancias con Andrés de Santa Cruz, que Andrés de Santa Cruz en este momento era el que, digamos, este militar que gobernaba en Bolivia, boliviano, que gobernaba Bolivia, así que Gamarra tuvo un conflicto con Santa Cruz y así como se culmina el tratado de Tiquina, ¿no? Es decir, había anteriormente un tratado que mantenía la paz entre la República de Perú y también la de Bolivia, pero como también Gamarra tenía su carácter, ¿no? Tenía su propia ideología política, ¿no? Entonces, pues, es por eso que tiene estos conflictos políticos con Santa Cruz, el presidente de Bolivia, y así es como se acaba el tratado. ¿Y eso qué significa? Cuando acabas un tratado con un país, que puede empezar la guerra, ¿no? Así que ahí sucede otra nueva guerra con Bolivia, otro nuevo conflicto con Bolivia, ¿no? Ahora, el aspecto interno, ¿qué sucede? El vicepresidente Gutiérrez de la Fuente fue destituido por Francisca Subiaga, ¿no? La mariscala, que es la esposa de Agustín Gamarra, ¿no? Al enterarse de que una treta para llegar al poder. Es decir, ¿qué sucede aquí? Que mientras gobernaba Gamarra, como él cometió un golpe de Estado, era normal que otros militares, que otros caudillos dijeran, ¿por qué no puedo hacerlo yo? ¿Por qué no puedo derrocarlo también y ser presidente? Eso obviamente estaba pasando por la mente de muchos, incluso eh, políticos, incluso por el vicepresidente, ¿no? De Gamarra. Él mismo pensó en derrocarlo. Pero la esposa, ¿no? De Gamarra, Francisca Subiaga, ¿no? Se da cuenta de ese plan, de esa traición que quiere cometerle su vicepresidente, así que lo derroca, ¿no? Y bueno, así se libra de un futuro golpe de Estado, Gamarra, ¿no? Pero ¿qué más sucede durante el gobierno de Gamarra? Pues que se dio una acusación constitucional por el diputado Francisco de Paula González Vigil, que era de hecho clérigo, ¿no? ¿Quién mencionó, no? Francisco de Paula mencionó, yo acuso por el autoritarismo de Gamarra. Es decir, obviamente si bien Gamarra cometió un golpe de Estado y estaba ahí por la fuerza en el gobierno, sí tenía opositores políticos, ¿no? Habían congresistas que querían sacarlo del poder, que querían, digamos, vacarlo, como se dice ahora. Y uno de ellos era Francisco de Paula, un diputado, que de hecho lo acusó de dictador. Y obviamente hubieron discusiones congresales y todo ello, ¿no? Pero aún así no fue fácil sacarlo del poder, de hecho. De hecho, Gamarra sale del poder cuando pasan los 4 años de gobierno que tiene un presidente y lo tiene que suceder un nuevo presidente elegido por el Congreso, ¿no? Así que ahí es cuando sale, aunque no contento, ¿no? Igual sigue tramando cosas para volver al poder otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué hace Gamarra? ¿Cuáles son las obras de su gobierno que se resaltan, ¿no? Porque a pesar de haber sido un dictador, digamos que hizo algunas cosas que ahora sí fueron útiles, como por ejemplo, creó formalmente el Departamento de Amazonas. Porque antes no existía, no existía como departamento, ¿no? Se consideraba como una región, ¿no? Ahí, ¿no? Una región del este, pero no tenía oficialmente ese nombre de departamento de Amazonas y él lo creó y con eso le dio jurisdicción, un gobernante, etcétera, ¿no?
También que Macizo Gamarra, pues, construyó un puente en el Callao, ¿no? Un muelle, perdón, en el Callao, que era muy útil para el comercio y todo eso, ¿no? También redujo el impuesto de la minería, porque él sabía que en Perú, incluso en esa época era un país minero, y había que no, reducir el impuesto para que, ¿no?, la gente siga invirtiendo en minería, ¿no?, las empresas privadas, etcétera. Y también creó la Fundación de la Maternidad de Lima, ¿no? Es decir, antes de él no existía esta Maternidad de Lima, ¿no?, que hasta ahora está, ¿no?, vigente. Pero imagino que creó la maternidad mm, por pedido de su esposa, ¿no? Me imagino que Francisca Subiaga, la mariscala, le habrá dicho, oye, las mujeres también necesitan un lugar donde puedan dar a luz a sus hijos, ver por, ¿no?, justamente la salud de sus pequeños, ¿no?, bebés y todo eso. Me imagino que por eso él aceptó, ¿no? Porque Francisca Subiaga tenía mucha influencia en su esposo. De hecho, ella misma combatió en algunas batallas con él, ¿no? Se subió a caballo, ¿no? Y tenía ese tipo de autoridad, ¿no? Por eso le decían la mariscala, obviamente, también. ¿Y qué más pasó durante el gobierno de Gamarra, no? Pues en 1830 la Gran Colombia se desintegró en Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Es decir, esta unión, ¿no?, de la Gran Colombia no iba a durar para siempre, ¿no? Porque también había personas en estos países que querían independizarlos, así que eso ocurre, ¿no? Y en 1830 la Gran Colombia por fin desaparece y se desintegran estos países que menciono, ¿no?, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. ¿Y qué más sucede durante esta época, ¿no?, del gobierno de Gamarra? Pues en la Constitución de 1828 se estableció la mayoría de edad a los 21 años, ¿no? Que de hecho ya ocurría, ¿no?, durante la época de San Martín ya que existía esto, pero ahora se hizo formal, ¿no? Digamos que con la Constitución del 28 se establece que la mayoría de edad para los peruanos es a los 21 años, pero además no solamente debían tener 21 años, sino que debían ser hombres y hombres libres, ¿no?, hombres blancos, ¿no? No indígenas, no afroperuanos. Es decir, aquí ya vemos que incluso con esta constitución que es liberal, había muchos requisitos, ¿no? Mucho tema de selección a la hora de establecer a las personas que iban a votar, ¿no? Porque tenían que ser de 21 años y hombres y libres, ¿no? Bueno, ¿qué más ocurrió? Pues en el gobierno de Gamarra, que se dieron 17 conspiraciones, es decir, 17 intentos de golpe de Estado por parte de otros caudillos, de otros militares, para poder sacarle poder a Gamarra, pero no se logró. Imagino porque su esposa se dio cuenta de estas conspiraciones y las terminó, ¿no?, desbaratando. ¿Y qué más ocurrió? Que el periodo constitucional, digamos, el periodo presidencial de Gamarra fue de 4 años. Es decir, si bien Gamarra cometió un golpe de Estado, aún así, como el Congreso había dictado y creado en la Constitución, solamente gobernó durante 4 años. Y de hecho no me sorprende que no se haya quedado más tiempo, porque seguro pensó, ¿no? Mejor salgo en buenos términos porque si no, no puedo volver a ser presidente en el futuro, ¿no? Así que me imagino que habrá pensado eso y aceptó los 4 años irse, ¿no? A diferencia de otros presidentes que quisieron ser dictadores y quedarse más tiempo, ¿no? Más de 4 años. Pero con Gamarra no pasó, ¿no? Felizmente. ¿Por qué? Porque luego, cuando Gamarra, luego de 4 años, como dice la Constitución, se va, es elegido, ahora sí, constitucionalmente, ahora sí, Luis José de Orbegoso, ¿no? Que sería el nuevo presidente, digamos, el nuevo presidente del Perú, también momentáneo, ¿no? A ver, ¿quién se anima a leer esta parte sobre la biografía de Luis José de Orbegoso y las cosas que hizo, ¿no?, como presidente? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? Yo, Miss Medina, A ver, Medina, lee esta parte de Luis de Orbegoso, por favor. Guerra civil y obras, ¿no? Hasta, déjame ver hasta dónde. Sí, hasta. Porque el otro es otra información ya. A ver, todo lo que dice la información sobre José Luis de Orbegoso. A ver, por favor. dice, terminado el gobierno de Gamarra, la Convención Nacional eligió a Orbegoso mediante elecciones. Se produjo un descontento por parte de la gente de Gamarra. A. Guerra civil. Ante la elección de Orbegoso, se sublevó, de, se sublevó Pedro Bermúdez en 1834 y tomó el mandado supremo. Se produjo las batallas de Cangallo y Huaylas, donde Orbegoso luchó y luego fue apresado. Echenique se sublevó contra Bermúdez y lo derrotó. Las tropas de Bermúdez pasaron a Orbegoso y se produjo el abrazo de Maquinguayo, 1834. La Convención Nacional fue una especie de congreso cuyo trabajo fue reformar la Constitución.
A ver, B, obras. hasta ahí un ratito para que pueda mover. Ah, ya, las obras. Ahora sí puedes leer las obras que son dos, ¿no? Constitución Liberal de 1834, creación de la Beneficencia de Lima. Muy bien, Nayeli, muchas gracias. Entonces, ya Nayeli los leyó, así que le agradezco por eso, porque ya también se me estaba yendo la voz. Así que las obras más resaltantes de José Orbegoso es la Constitución Liberal del año 1834 y también la creación de la Beneficencia de Lima, que antes no existía, ¿no? Si ustedes van a la Plaza de Armas, bueno, más que la Plaza de Armas, al centro de Lima, van a ver que hasta ahora existe la Beneficencia, ¿no? En un local bien bonito, ¿no? Ahí al costado eh, si no me equivoco, de esta iglesia con forma gótica, ¿no? Ahí en el centro de Lima. Así que es algo bueno, ¿no? Esto y la constitución que hizo, ¿no? Así que, ¿y por qué no menciono muchas cosas sobre este presidente? Porque al final también gobernó poco tiempo, José Luis Orregoso. Porque también, digamos, que fue víctima de otros intentos de golpe de Estado, de otras personas que van a venir después, ¿no? De otros militares, ¿no? Por ejemplo, el que viene, que es esto, ¿no? Este señor, Felipe Santiago Salaverry, ¿le suena el apellido? Ajá. Felipe Santiago Salaverry, que quiso también, ¿no? Destituir a Orbegoso para él luego ser el nuevo presidente de la República, ¿no? Otro militar, otro caudillo, ¿no? Y a ver, aquí otra persona que me lea, ¿no? La información de Salaverry como presidente, a ver. ¿Quién se anima? Si no, yo elijo, a ver. ¿Nadie se anima? Yo, profesora, yo lo hago. A ver, Magno, a ver, léenos la información de Salaverry, por favor. Felipe Santiago Salaverry, 1835, 1836, dice, fue el presidente más joven del Perú, Orboso, Orbogoso, Orbegoso. gober- gobernaba el Perú, pero se retiró al sur para evitar cualquier sublimación. Ujú, Se produjo una sublevación contra Manuel Salazar, encargado del gobierno, y Salaverry aprovechó a la situación para proclamar, proclamarse jefe supremo de la República. 25 de febrero de 1835 se formaron dos alianzas, Santa, Santa Cruz y Orbogoso contra Salaverry y Gamarra. Tras, tras la, tres, tres batallas, Yanacocha, sí, tres ujú. batallas. Yanacocha, Santa Cruz venció a Gamarra, cuya Uchumayo, Uchumayo, Salaverry venció a las tropas bolivianas. Socabaya. Santa Cruz derrotó a Salaverry y fue fusilado en Arequipa en 1836. Obras. Restableció de la a Dirección General de Aduanas. Se considera peruano a cualquier individuo que se registra en el Perú. Combatió el contrabando. Ocurrió, ocurrió el nombramiento de Pa- Felipe Pardo y Aliaga como plenipotenciario de España. Se derrotó al momento del León Escobar. Muchas gracias, Magno. Ahí termina, porque si no Gracias. me equivoco, la siguiente información ya es, ¿no? Otro tema, en fin, así que sí, gracias, Magno. Simplemente para, siempre es bueno resumir los datos importantes sobre el caso de Felipe Santiago Salaverry, y es que como nuevo, ¿no? Como nuevo caudillo que dio golpe de Estado, pues obviamente generó problemas para Orbegoso. Orbegoso se refugia en el sur, y ahí es donde Orbegoso hace alianzas, ¿no?
para de alguna forma volver a tener el poder, ¿no?, de la República Peruana, ¿no?, o para salvarse de ser derrotado y asesinado por Salaverry, ¿no? Porque lamentablemente estas cosas pasaban durante las luchas entre caudillos militares que querían ser presidentes del Perú, que tenían que literalmente muchas veces asesinar al contrincante para evitar que vuelva a tomar el poder, ¿no? Y esto sucedió porque era la guerra, ¿no? La guerra, las luchas entre caudillos eran así, eran duras, sangrientas. Y eso sucede con Salaverry, porque al final Orbegoso logra hacer una alianza, digamos, ¿no? De hecho, Orbegoso, cuando se refugia en el sur, él llama al presidente de Bolivia, ¿no? Andrés de Santa Cruz. ¿Recuerdan ese nombre de Santa Cruz? Porque este sujeto entra a Perú por el sur gracias a que Orbegoso le deja que entre a Perú, que Santa Cruz de alguna forma invada la zona del sur del Perú, para que así pueda luchar contra Salaverry, ¿no? Y así es como Santa Cruz a su vez hace alianzas, ¿no? El boliviano con Orbegoso, y se unen para poder derrotar en batalla, ¿no?, a Salaverry, ¿no?, el nuevo golpista, y a Gamarra, ¿no? Porque suceden aquí dos alianzas, ¿no? Salaverry y Gamarra, dos golpistas, se unen para derrotar a Santa Cruz y Orbegoso. ¿Y qué creen? En las batallas que suceden en Yanaco, Chochumay, Socabaya, ahí se ven los resultados, y al final termina Santa Cruz venciendo a Salaverry. De hecho, las tropas santacrucianas lo capturan, ¿no? Lo capturan y lo llevan preso, y así es como lo llevan a Arequipa, que estaba en poder en este momento de Santa Cruz. Lo llevan a Salaverry capturado y derrotado a Arequipa, y ahí lo fusilan, ¿no? Así como hicieron con María Parro de Bellido, la ponen en la plaza, ¿no?, parado, junto a sus soldados fieles a Salaverry, y así es como lo fusilan con escopeta. Y así termina ya acabando el gobierno de Salaverry. Si bien hizo algunas cositas importantes, ¿no? Como por ejemplo, antes de fallecer, restablece la aduana, combate el contrabando, ¿no? Y además, digamos, logra que se considere peruano, ¿no? Que el Congreso acepte eso, ¿no? Que se considere peruano cualquier individuo que se registre en el Perú, ¿no? Algunas cosas que hizo antes de desaparecer, ¿no?, luego de su corto gobierno. ¿Y quién viene después, no? Bueno, un dato curioso, ¿no? El tributo indígena, ¿no? Eh, Rápidamente lo leo, ¿no? ¿Qué sucedió, no? Un resumen de lo que conté antes, ¿no? Que fueron abolidas en las instituciones más señaladas de la opresión colonial, cuando se funda la República. De hecho, en 1821 San Martín suprimió el tributo indígena. Ajá, ojo. Cuando empezó el gobierno de cuando empezó el protectorado de San Martín, logra que se suprima el tributo indígena. También proscribe el servicio personal y decretó la libertad de los hijos de los esclavos, ¿no? Más no de los esclavos, pero sí de los hijos. Luego Bolívar hizo extensiva esta última condición a todos los esclavos que se enrolaron en el ejército patriota, ¿no? Es decir, Bolívar luego dijo, ¿no?, cuando se fue San Martín, Bolívar estableció más bien que solamente los hijos de los esclavos que habían sido enrolados, que se habían enrolado de forma voluntaria en el ejército para luchar al lado de San Martín y al lado de Bolívar, solo ellos, solo los hijos de esos esclavos, digamos, que se unieron a la batalla, iban a ser libres, ¿no? Y ambos libertadores, tanto Bolívar como San Martín, prohibieron su comercio de esclavos, ¿no? Eso sí. Sin embargo, pronto fue restablecida la esclavitud de los, bueno, como se dice aquí, de los negros afroperuanos, ¿no? Pronto fue restablecida la esclavitud de los afroperuanos, primero por Gamarra, ¿no?, el dictador, y luego también ratificada por Salaverry, ¿no?, otro golpista, por la falta de mano de obra y la crisis por la que atravesaba la agricultura en las haciendas de la costa. Es decir, si bien San Martín en 1821 logra que se liberan los hijos de los esclavos, y los esclavos que pagaban su libertad podían ser libres, lo que luego hace con entrar al poder Gamarra y Salaverry más bien es hacer lo contrario, ¿no?, hacer que se derogue esta ley y que ahora sí todos los esclavos sean realmente, valga la redundancia, sean esclavizados. ¿Por qué? Para la mano de obra en las haciendas azucareras, ¿no? Lastimosamente eso fue lo que pasó y lo que hicieron, ¿no? ¿Y qué más pasó? Luego José de la Marra, en 1826, restableció el tributo de los indios que había abolido San Martín, y lo restablece el tributo para sufragar los gastos que significaba el pago a la burocracia estatal. Como ahora se hace, ¿no? Tenían que sacar impuestos para de ahí sacar dinero para pagar a los burócratas, los políticos, los diputados, los senadores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más sucede? En 1839 y 1845, los ingresos totales del Estado eran alrededor de ¿no?, 4.500.000 pesos, ¿no?, de cuyo monto cerca de 2 millones, ¿no?, provenía de la contribución indígena, ¿no? Obviamente. Lo trágico es que en 1840 la población de blancos y mestizos fue librada de toda carga fiscal, o sea, no pagaba tributo. ¿Por qué? Porque según el presidente Gamarra, la contribución había recaído sobre personas miserables, ¿no? Como ya dijimos, ¿no?, los esclavos, ¿no?, los afroperuanos, ¿no?, los indígenas, cuyos recursos apenas bastaban para cubrir sus primeras necesidades de vida. La Constitución de 1828 restringió el derecho de ciudadanía, negándole
a la gran mayoría del Perú que sean ciudadanos, pues solo los alfabetos, ¿no? Con un mínimo de ingreso de 800 pesos anuales tenían derecho al voto. Y recuerden, solamente si tenían 800 pesos anuales, si eran además, tenían 21 años y si eran justamente personas libres, ¿no? Además, el tributo indígena fue abolido otra vez, ¿no? Pero ahora sí, el tributo indígena es abolido definitivamente por decreto de Ramón Castilla, ¿no? Otro militar, ¿no? Mariscal, que va a gobernar en el año también 1854. Y más tarde, el mismo Ramón Castilla quiso otra vez restituir el tributo indígena y después también Mariano Ignacio Prado también quiso restituirlo en 1866, también Manuel Pardo en el 1872 y Cáceres en 1886. Intentaron restituir, ¿no? este tributo indígena, lo que produjo desórdenes, descontento en la población obviamente indígena y así, ¿no? Nuevos conflictos. Ahora, en general, la condición, que dice aquí, en general, la condición de los indígenas, digamos que durante las primeras décadas de la República, cuando menos hasta 1854, ¿no? que digamos, ¿no? la época de Castilla, fue peor, ¿no? que durante los últimos años de la época colonial, ¿no? Es decir, Simón Bolívar decretó en 1824 la supresión de las comunidades y aprobó el reparto de sus tierras entre sus integrantes, ¿no? Al mismo tiempo puso en venta las tierras del Estado y distribuyó propiedades entre los jefes militares, ¿no? Y así comienza el proceso de pérdida de conflictos otra vez, ¿no? con la población indígena, ¿no? que hasta ahora perdura, ¿no? Hasta ahora los gobernantes no entienden, ¿no? lo que piensa y lo que desea como comunidad las poblaciones indígenas o que viven en regiones, y por eso es que hay problemas, ¿no? entre la visión del Estado desde el centro de Lima o desde la capital ¿no? versus la de las regiones. Es decir, porque este párrafo dice, ¿no? que la condición de los indígenas fue peor durante la era republicana que durante la era colonial, porque era peor porque, brevemente, les comento que los españoles, obviamente, cuando estaban en la época del virreinato, en su apogeo, ¿no? En el siglo XIV, no siglo XV, siglo XVI, hasta el siglo XVII, pues obviamente esclavizaban a los indígenas y de verdad que los explotaban en las minas, ¿no? O en el tributo, o en el trabajo en la chacra, obviamente, ¿no? Los explotaban sí. Y también lo que hicieron también los españoles es que en su momento lograron, ¿no? digamos, sacaron a personas que vivían en una comunidad, en un pueblo, y la llevaban a otro pueblo. Y así combinaban a muchas gentes, muchas personas de diversos pueblos indígenas, y los ponían en una zona, en una casona, en una casa, ¿no? grande, y los obligaban a vivir así, ¿no? Es decir, destruían su forma de vida, los alejaban de sus tierras y los agrupaban en grupos diversos, ¿no? Así como si fueran un corral, así los ponían para que todos estén ahí juntos, ¿no? Y poder controlarlos mejor. Y eso hizo que obviamente las comunidades se pierdan, ¿no? que se desintegren, que familias también no puedan juntarse de nuevo. Y ese desorden que causaron los españoles al reorganizar a las personas indígenas y colocarlas en el lugar donde ellos querían, también lo hicieron, pues obviamente lo hizo también Simón Bolívar, ¿no? Como dice aquí, ¿no? que en 1824 suprimió las comunidades, es decir, la destruyó, les quitó legitimidad. Y además hizo que las tierras que les pertenecían a estas comunidades, que estas tierras fueran repartidas legalmente hacia sus militares, sus soldados, etcétera, ¿no? Y así como también destruyó sus tierras, ¿no? Les quitó sus propiedades. Puso en venta también la tierra del Estado y así es como generó un desorden y también, obviamente, también afectó la economía, ¿no? De esas personas, ¿no? Les quita sus tierras, ¿de qué viven, no? En la miseria, ¿no? Así que eso realmente sucedió y son las cosas, digamos, también que, ¿no? En las que nos perjudicó también Simón Bolívar, no hay que reconocerlo. Ya que hombre ve el cuadro, ¿no? Primer militarismo. Aquí un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Digamos, la lucha por el poder que se dio en el Perú en los primeros 30 años de República. Y curiosamente, mira, un dato para que ustedes sepan como una miscelánea, ¿no? Como un dato curioso, que también deben saber, es que en los primeros 30 años el Perú tuvo más de 20 gobernantes. Es decir, realmente, ¿no? Sobre todo caudillos, militares, que por golpe de Estado o por alianzas con el Congreso lograron estar en, digamos, en la silla presidencial, por ejemplo, ¿no? Los caudillos militares, José de la Marra, ¿no? Agustín Gamarra, José Luis Orregoso, Felipe Salaverry, Andrés de Santa Cruz, porque, ojo, olvidé mencionar que boliviano también durante un tiempo gobernó el Perú, ¿ah? Durante 2 años. Andrés de Santa Cruz, Francisco de Vidal, Manuel Ignacio de Vivanco, Domingo Nieto. Es decir, Manuel Ignacio de Vivanco, si no me ya era más partidario, ¿no? ¿no? Más aliado de los civiles, pero bueno. Estos son, digamos, algunos, ¿no? No tantos, algunos de los caudillos militares que gobernaron el Perú, ya sea por golpe de Estado, ya sea porque hicieron motines, ¿no? Rebeliones, ¿no? Guerras, alianzas secretas, conspiraciones, ¿no?
Aquí en la conspiración se le dice, bueno, conspiración y golpe de Estado son similares en esta época, ¿no? Las conspiraciones eran estos planes que se hacían, estos planes que hacían los militares traidores para dar un golpe de Estado al presidente de turno, ¿no? Así que, bueno, es muy importante que vean la historia para que se den cuenta de que hay mucho símil con la realidad, ¿eh? Es decir, realmente, ¿no? Lo que vivimos ahora, en esta época de turbulencia, ¿no? En estos últimos años, ¿no? De vida, ¿no? Hemos visto también, ¿no? Este tema de las vacancias presidenciales, ¿no? Golpes de Estado, todo ello es parte de nuestra historia, o sea, es decir, todo se repite, ¿no? Parece que esto hubiera pasado, bueno, ha pasado hace muchos años, pero en realidad estos conflictos por el poder, esta inestabilidad política dada por la inestabilidad de los gobernantes, es parte de nuestra historia y lo vemos hasta el día de hoy, como digo, ¿no? Es algo que también está muy presente, así que es bueno también que sepamos por qué ocurre, ¿no? ¿Por qué en el Perú? Porque es que, incluso San Martín decía, ¿no? Porque es que nuestro país incluso estaba muy inmaduro a la hora de ser independizado y por qué hubieron estos problemas, ¿no? ¿Por qué no hubieron un consenso para que eligieran un presidente que gobierne adecuadamente, ¿no? Sin militarismo, con civilismo. Estos conflictos parten también de esta época, ¿no? Porque por si no lo sabían, San Martín incluso cuando gobernó el Perú, o cuando independizó el Perú, mejor dicho, quiso traer un príncipe, ¿no? de Europa para que el país se convierta en una monarquía constitucional parlamentaria, es decir, para que gobierne un príncipe, pero con apoyo de un parlamento, de un congreso. Y esa idea al final no fue, digamos, del gusto de, ¿no? de los demás peruanos, de los burgueses, de la élite peruana con dinero, así que al final se tiene que hacer, ¿no? Este tipo de gobiernos, digamos, elegidos por el Congreso, pero a la par, ¿no? Curiosamente, ¿no? El Congreso elegía a militares, a caudillos, ¿no? Y al final estos terminaban cometiendo golpes de Estado o se iban, ¿no? Porque no querían gobernar, no se sentían capaces y así ha pasado nuestra historia peruana, ¿no? De hecho, como nos dicen aquí, ¿no? En esta flechita, la coyuntura hacía difícil la tarea de construir la república, obviamente. Las instituciones de gobierno eran nuevas y frágiles. La presidencia era frágil también. Los dirigentes políticos tenían poca experiencia, había muchos proyectos para gobernar y habían intereses en juego, obviamente. Siempre intereses políticos de las personas, ¿no? Y en esa situación surgen los caudillos que habían participado en la independencia. Creían tener ellos el derecho a gobernar, eran personalistas e imponían proyectos políticos, tenían capacidad de convocatoria para formar ejércitos y hacer conspiraciones. Es decir, estos caudillos, ¿no? Como ya le dije, muchos de estos personajes, ¿no? José de la Mar, Agustín Gamarra, Felipe Salaverry, muchos de estos militares, ¿no? Importantes que lucharon durante la época al lado de San Martín o de Bolívar por la independencia del Perú, por ese mismo hecho de haber luchado, ¿no? De haberse convertido en héroes de la independencia, de próceres de la independencia, por ese mismo hecho, ¿no? Sentían que por haber participado y haberse convertido en héroes de la independencia tenían el derecho a su vez de poder gobernar el país, ¿no? Ya sea por las buenas o por las malas, es decir, ya sean elegidos constitucionalmente por el Congreso o ya sean imponiendo un golpe de Estado, ¿no? Ese era el problema, ¿no? Y cada una de estas personas, estos caudillos, tenían una visión política, un interés, ¿no? propio, personal. Así que al tener tantas personas que gobernaron en tan poco tiempo el país, pues nunca hubo un ideal político claro, ¿no? El presidente decía una cosa, decía A, y luego el que le hacía el golpe le decía B, y al que le hacía el siguiente golpe de Estado decía C. Así que esos problemas, ¿no? Esa inestabilidad en las políticas de gobierno hicieron que si bien se crearon algunas leyes, se crearon hospitales, ¿no? Beneficencias. Si bien se hicieron cosas políticas útiles para el país, pues estas no eran estables, ¿no? Porque se hacía una cosa y, ¿no? Luego se hacía otra y así. Ese era un gran problema también, ¿no? Así que bueno, me comentan, ¿no? ¿Qué les pareció esta parte? Si les quedó claro, ¿no? ¿O qué reflexión tienen luego de ver, ¿no? Cómo es que fueron los primeros años de la República Peruana y quiénes lo gobernaron, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esto? ¿Les recuerda la realidad? ¿O algo no les quedó claro para que lo repitan o para que lo lean ustedes mismos por su propia voz? Me comentan. ¿Les quedó claro? ¿Algo que quieran comentar? ¿Reflexión? ¿Algo? ¿Nada? ¿Les quedó alguna duda? ¿Alguna opinión que tengan, ¿no? sobre este tema? ¿Les pareció muy difícil? ¿O demasiado loco, ¿no? Demasiado difícil de aprender todos los nombres de los caudillos, que es normal, que gobernaron en su momento el Perú. Bueno, si no tienen alguna opinión, bueno, voy a pasarles ahí. Vamos a ver algunos videitos que tengan que ver con el tema. Entonces, a ver.
Justo hay una película de Cantinflas que es muy curiosa, ¿no? No sé si conocen a Mario Moreno Cantinflas, que es este sujeto que, ¿no? Este comediante, ¿no? De la época de oro del cine mexicano, de hace muchos años. Hay una película donde él, creo que se llama la película El Dictador, ¿no? Y en esa película hay una escena muy graciosa donde vemos cómo este sujeto, ¿no? Cantinflas aquí hace el papel de una persona que trabaja para una cancillería del país y por error lo confunden con un canciller y hasta lo hacen presidente, ¿no? De una isla, si no me equivoco. Y justo en esa isla se ve cómo de manera cómica se refleja cómo incluso en México también, en este país, también hubo una situación similar al Perú. En su época de inicios de república también hubieron luchas por el poder. Y en esta película se refleja cómo, no, Cantinflas va a este país con forma de isla, ¿no? Que podría ser Cuba, podría ser un país del Caribe, y ve cómo un presidente entra al banquete a comer con Cantinflas y luego lo sacan y entra otro, y otro, y otro. Y ahí se ve cómo esta comedia, ¿no? Que este humor negro que critica, ¿no? Como incluso en este país de México también hubieron presidentes que entraban y salían por la puerta como si nada, ¿no? Al minuto, ¿no? Al momento. Porque eso también ha pasado ahí, ¿no? A ver, vamos a ver. Información. Ajá. Esta de acá me parece interesante. Necesito tu ayuda económica y militar para lograr la independencia del Perú por Uy, completo. un ratito, a ver. Ahora sí lo detengo. Si pueden, voy a recomendarles esta serie, ya, para que la vean. Ahora la voy a compartir. Se llama El Último Bastión. No sé si la han visto, que la pasaron en Canal 7. En el 2018 se estrenó en el Canal 7. Fue una producción hecha también con auspicio de TV Perú, Canal del Estado. Y ahí es una novela, ¿no? De algo de 30 y pico capítulos donde se ve, digamos, eh, voy a compartir el tráiler de la novela, ¿no? Es una novela histórica que está ambientada justamente en los últimos años, ¿no? De la independencia, ¿no? Donde se logra la independencia del Perú, ¿no? Y aparecen aquí un actor que representa a San Martín y otro a Bolívar, ¿no? Es una muy buena serie, está gratis en internet, en YouTube. Entran al canal del Estado o ponen El Último Bastión y ahí la van a encontrar gratuita. Yo la he visto completa, gratuita este año, hace poco, y de verdad que vale la pena. Obviamente hay algunas cosas históricas que son discutibles, hay cosas que yo digo, esto no creo que haya pasado, o incluso en Lima, ¿no? En Lima en el siglo XIX era un lugar horrible, o sea, no había servicio de agua potable, había basura en las calles, desagüe pasaba por las callecitas de Lima, así que también en esta serie se ha romantizado un poco el Lima bonita, limpia, ¿no? Obviamente. Pero es bueno que sepan esto, que Lima en el siglo XIX, como verán, no es que el servicio de alcantarillado era de Sedapal, no existía, entonces había algunas tuberías de las casas que daban a la calle y botaban el desagüe, así que eso es parte de Lima también. Y a ver, voy a poner, ahora sí, mejor el tráiler de esta novela, de, de tipo histórico, que es muy buena. De hecho, está en Netflix. Si tiene alguien en Netflix, no sé si tendrá el servicio de Netflix, pueden verla porque sí, vale la pena, vale la pena. A ver, porque me he equivocado de... Otra vez me equivoqué de película. A ver, no, vamos a ver este fragmento. A ver. El último bastión, tráiler. El último bastión, tráiler. Y ahora sí. TV Perú presenta Bienvenido, distinguido público. Chile ya es libre y pronto también lo será el Perú. su más ambiciosa producción, El Último Bastión. Y tú no te libras de un hermano que aún lucha por el rey. Y tú de uno que pronto no obedecerá a ninguno. Siempre seremos de mundos distintos. Quiero conocer el mundo, madre. Para eso hubiera dado lo mismo de ser esclava. Un pueblo que se abre paso en busca de su liberación. Los artículos que escribes son cada vez más usados. Seremos los primeros en recibir al Libertador. Una historia épica con un elenco de grandes figuras nacionales. El Último Bastión. Tu nombre no quedará escrito en la historia, padre. Desde este 10 de diciembre a las 10 de la noche. Por TV Perú, el canal especial del Bicentenario. A ver, esta historia se hizo, digamos, como una especie, aprovechando la época del Bicentenario, si recuerdan, desde el año 21, donde justo estamos en la época de pandemia, hubieron muchas producciones nacionales ambientadas justamente para conmemorar la historia republicana, ¿no? El Bicentenario del Perú, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? El último bastión. Que de hecho lleva ese nombre porque habla también de cómo la novela, casi al acabar la serie histórica esta, llamada El último bastión, justo queda el último bastión español, ¿no? El Real Felipe, ¿no?
Era el último lugar que quedó luego de la independencia de San Martín, de Bolívar. A pesar de las batallas de Junín y Ayacucho, como les dije, algunos españoles civiles, ¿no? y algunos militares se refugiaron en el Real Felipe. Fue el último bastión de la corona española. Por al final también acaban, lastimosamente, las tropas independentistas acaban entrando a ese lugar y acaban asesinando a toda la gente que estaba ahí, sean niños, sean mujeres españolas, a todos los asesinaron, así que de esta forma acaban, ahí sí acaban con todos los españoles, ¿no? Hasta que años después quieren volver, ¿no? Y se da el combate de Angamos y todo eso, el combate, perdón, ¿no? de José Gálvez y todo eso. Pero digamos que formalmente, ¿no? Ya cuando cae este bastión del Rey Felipe, ya se puede decir que Perú ya es totalmente independiente, o 90% independiente, ¿no? Digámoslo así. Así que a ver, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció este tráiler? ¿Habían visto esta serie, El Último Bastión? ¿Escuchado? Por cierto, ha ganado varios premios, ¿ah? Internacionales, ¿no? Dentro del tema del cine, ¿no? Todo eso. ¿La habían visto? ¿Qué les pareció la serie? ¿Le llama la atención? ¿La verían? A ver, ¿qué me cuentan? ¿Qué me dicen? También para ver cómo desarrollan su juicio crítico. A ver, ¿qué opinan del tráiler, no? ¿Opiniones? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Bueno, También, yo primero, no lo recuerdo, profesor, si te llegó bueno, no sabía que existía esta serie, pero sí me gustaría verla. mira, todavía es nato. Si tienes internet, bueno, si tienes internet también para fuera del horario de clase, ¿no? Si por ahí pueden pagarlo. Busca en YouTube El Último Bastión y vas a encontrar la serie completa. Yo la he visto completa, El Último Bastión. Incluso puse Uh, HD, creo, HD, y sale. Una persona ha subido la serie, mira, con buena calidad. Esta. Mi consejo para que la veas, está con buena calidad y también hay otro canal que lo ha subido con calidad más o menos, ¿no? Si quieres verla con buena calidad, pon El Último Bastión, HD, y te va a salir te van a salir episodios en corchetes, ¿no? El Último Bastión, mm, episodio en corchete, episodio 1, episodio 2. Así que simplemente busca esto o El Último Bastión, o si no, voy a pasar el link para que lo puedan ver, ¿no? El Último ya, Bastión, ajá, gracias, profesor, sí. claro. El Sí, canal porque ajá, el canal de no Café sabía de Maime. esta serie. Claro, te la recomiendo, es muy buena. Hay actores, está Sergio Galiani, ¿no? El famoso actor que hizo, ¿no? También que actuó en Afonso Sitio, no recuerdo el papel que hizo, de Ignacio, ¿no? María Ignacio. Ya. Está él, está Lali Goizueta, están muchos actores también jóvenes, ¿no? Está esta actriz famosa, trujillana, que no recuerdo el nombre, también está ahí. Hay actores muy conocidos y nuevos también, así que les recomiendo mucho, ¿no? Si pueden ver esta serie, es buenísima, ¿no? A ver, también hay un tema interesante, ¿no? En el último Bastión hay personas que han criticado la serie porque dicen que a veces hay cosas de las que no habla, que no termina de decir. Por ejemplo, hay una escena que me gusta mucho cuando se habla en la serie se interpreta, se sugiere cuál sería esa conversación secreta que tuvieron Bolívar y San Martín en Guayaquil. Porque justo en la serie se ve esa escena donde San Martín se reúne con Bolívar en Guayaquil y Bolívar cierra la puerta, ¿no? Cierra la puerta delante de los lectores y así es como nunca sabremos, ¿no? De qué hablaron, ¿no? Y en una escena de la serie se ve cómo todos los personajes intentan descifrar de qué hablaron en esa conversación. De guerra, de ambiciones, de batallas, de qué hablaron, ¿no? Y es una escena que también está reflejada aquí. No voy a ver si la muestro, que nos quedan 6 minutos más, pero creo que sí llegamos a ver una parte, ¿no? Todos los actores empiezan digamos, dilucidar, ¿no? ¿Cuál sería ese diálogo que tuvieron ellos, ¿no? Y me gusta porque eso también como lectores nos hace pensar que imaginemos también cuál sería ese diálogo que hablaron ellos, ¿no? A ver, voy a ponerlo aquí. Diversas versiones del encuentro. A ver, sí, no se hace el tiempo, ¿no? Que sea para ver algunos diálogos. Ajá. A ver, a ver. Esto sucede, bueno, en los capítulos ya finales, ¿no? De la serie, ¿no? Por ahí sucede esta escena, que justo en YouTube la han colgado, ¿no? Se llama Bolívar y San Martín, diversas versiones de su encuentro en Guayaquil, ¿no? Necesito su ayuda económica y militar para lograr la independencia del Perú por completo. La Serra sigue despachando como virrey en el Cusco y gran parte del territorio peruano sigue bajo su mandato. En otras palabras, su independencia del año pasado fue de mentira. Lima es la capital del Perú, centro del gobierno y del poder político. Yo jamás miento, Libertador. Lo cierto es que requiere de mi ayuda. A eso vino. Agradecería mucho que no considere esto como un pedido de ayuda pecuniaria o logística. Este momento histórico nos trasciende a todos. La América del Sur libre es una idea que nos inspira a ambos, que seguirá inspirándonos siempre, hasta nuestro último aliento. Las ideas no se las discuto. Usted necesita oro y soldados. Mi pregunta es, ¿por qué habría yo de dárselo para su mayor gloria?
y no yo mismo tomar la posta de esa independencia si puedo asumirla. General, usted tiene interés en gobernar el Perú. No lo había pensado, pero si pongo el dinero que falta y los ejércitos para terminar el trabajo, no veo por qué no. Estamos hablando de la nación que fue el centro del dominio español. Nada menos. No de un negocio de frutas. Sí, y usted me pide que yo le pague las frutas para que usted se las coma. Usted cree que yo hago esto por interés personal. No importa lo que yo crea o deje de creer. ¿Cuánto gano yo a cambio de resolver sus problemas? Que son muchos. Estamos hablando de una guerra. Una guerra por el poder político y económico de un país de muy respetable tamaño. No un acto de caridad o beneficencia. Hágame una buena oferta y podemos comenzar. Haremos nuevo diálogo por si acaso, por si no se han dado cuenta, ¿no? San Martín sería este personaje del cabello negro y el que está al frente, ¿no? Con, ¿no? Estos elementos rojos en su traje sería Simón Bolívar, ¿no? Según la interpretación que han hecho los actores, ¿no? Así que lo digo porque hay pintores que más bien han retratado a Simón Bolívar como un sujeto más bien de tez morena, ¿no? Más trigueñito, pero en esta versión se ve blanco, ¿no? Como en otras versiones que han visto, ¿no? O en otras pinturas de Bolívar también donde se ve también como un sujeto blanco. No conviene traer ningún príncipe para ningún país de la América independiente. Eso de qué es lo que se imagina la chica, ¿no? La afroperuana que apareció en la escena anterior, ¿no? Porque estos son varias versiones de lo que supuestamente piensan las personas peruanos de lo que conversaron Bolívar y San Martín para hablar de la independencia del Perú, ¿no? La final. A la mayoría no le gusta, y los monárquicos podrían entusiasmarse. Sería un mal ejemplo. Bolívar no sabe lo complicado que es gobernar a los peruanos. Los nobles aristócratas dominan al pueblo. Los han convencido de que la libertad y la democracia no les convienen. Es absurdo, pero en el Perú los más pobres se dejan manipular fácilmente por los ricos. Entonces pónganle freno a esos nobles y aristócratas. No sea indulgente con ellos. No ceda. No les haga caso. Demuestre que usted es el que manda. ¿Para qué? Para que ellos en venganza manipulen peor a la plebe y la convenzan de que soy un dictador y un tirano. Es muy complicado mandar en el Perú. Lo peor de todo es que mi ejército padece de muchas carencias. Supe que O'Higgins ya no lo apoya. Grave considerando que él ha financiado mis campañas militares anteriores. Para ser francos, el Perú no sería libre si no fuera por su dinero. San Martín, debo ayudarnos mutuamente en crear una gran confederación de países hasta unificarnos. Habla de la Gran Colombia, ¿no? Donde estuvo Venezuela, ¿no? Panamá, ¿no? Ecuador, Colombia. Como los Estados Unidos de Norteamérica. Una sola patria. Imagine qué poderosa sería. Suena bien, pero propóngalo en Lima o en el Río de la Plata. Y causará otra guerra civil. Somos muy diversos. No estamos listos. No digo que lo consultemos. De pronto los forzamos un poco. Los obligamos. Al inicio se resistirá, pero luego con el tiempo. No le agrada la idea. Veo que no vale la pena insistir. Porque todos quieren repartirse en América. Pelearán. Por derecho histórico, la provincia de Guayas pertenece al Perú. Usted quiere anexarla a la Gran Colombia. Sin paz, Oye, quiere... la llamada. Sé que Cuidado con el audio, chico. Ya va a acabar, ya queda un minuto nomás. necesita fondos, pero no evidencie tanto su angurria. Y no pretendo. Ya la anexé. Tarde para reclamos. Sin habilidades militares sería un fantoche. Su gloria militar depende de eso, de sus militares. Como el joven general Sucre, por ejemplo. Ruega porque nadie lo mate. Usted caería la semana siguiente. No hable por la herida. En mi tierra se dice, carrera de caballos, parada de borricos. Usted empezó bien en Río de la Plata y Chile, pero le faltó coraje para liberar al Perú. Lo dejó a medias. Qué fácil es ser un señorito millonario que invierte toda su fortuna en convertirse en un Napoleón del trópico. Qué triste ser un libertador de pacotilla que sus compatriotas no pueden ver ni pintado en su propio país. A usted alguien tiene que ponerle el freno. O se convertirá en un dictador, un tirano, peor que los virreyes. Ponerle freno. Docenas han querido atentar contra mi vida y vaya a ver dónde están ahora. Es cierto que pretende huir de este zaperoco para exiliarse lo más lejos posible a criar canarios.
Listo. A veces será una escena muy interesante, ¿no? Donde se ven, obviamente ningún historiador está seguro de qué pasó realmente en esta conversación entre Simón Bolívar y San Martín en Guayaquil, ¿no? Porque San Martín viaja hasta Guayaquil para ver ese tema. Pero son distintas versiones de distintos pensamientos, ¿no? Cómo se imaginan los personajes de esta serie, El último bastión, que sería, ¿no? El diálogo de San Martín y Bolívar. ¿De qué hablarían, no? Y cómo hablarían con prepotencia, con paz, cómo hablarían de cómo lograr la independencia final definitiva de Perú, ¿no? Así que eso, y ya, ahora sí, ya tenemos la hora del break, así que, bueno, los dejo y ya, en la siguiente hora vemos, si en la siguiente hora quieren opinar de qué les pareció, ¿no? Los videos que vimos acá, si no, vamos de frente al tema de los ejercicios y bueno, algún material extra que tengo si nos da el tiempo, ¿no? Así que eso. Así que bueno, los dejo con Eduardo, imagino que está, ¿no? Para tomarles la lista, ¿no? La asistencia. Ya, profesora, gracias. Ujú. Aquí le acaban de informar que la asistencia la toma a la siguiente hora, entonces simplemente vamos al break, ¿no? Como tengo entendido, ¿no? Vamos a... Ok, gracias por el aviso, Eduardo, así que nos vemos en la siguiente hora, 8:40.